Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues os traigo otro vídeo. En este caso, hoy vamos a hablar del límite newtoniano. ¿Y por qué de este título? Pues como veis aquí tenemos dos imágenes, una de Isaac Newton y otra de Albert Einstein. Y he puesto aquí un símbolo como de combate, uno versus otro. ¿Y por qué he puesto ese símbolo? Pues cuando Einstein en 1915 publicó su teoría de la relatividad general, pues tenía delante al gran peso pesado que era Isaac Newton, que tenía una teoría del campo gravitatorio que llevaba más de 100 años vigente. Por lo tanto, Einstein tenía un gran problema enfrente de tener que demostrar que su teoría, pues en tal caso mejoraba, corregía o lo que fuese a la teoría de Isaac Newton. Y en este vídeo vamos a ver cómo se desarrolla ese combate uno contra otro intelectualmente. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña teoría y vamos a ver qué límites impuso Einstein a su teoría de la gravedad para poder explicar la newtoniana. Bueno, como prácticamente he dicho, que si la relatividad general de Einstein pretendía ser una teoría moderna de la gravedad, pues claro, tenía que corregir, modificar o limitar de algún modo la teoría de la gravedad newtoniana a ciertas condiciones. Pues Einstein introdujo dos limitaciones, ¿vale?, a la teoría de la gravedad newtoniana en sus ecuaciones de Einstein para poder demostrarlas. Pues, ¿cuál limitación puso? Bueno, ¿cuál dos limitaciones puso en su teoría para poder explicar la newtoniana? Pues una de ellas es que el campo gravitatorio que teníamos que considerar era un campo gravitatorio débil. Vale, débil significa que la curvatura del espacio-tiempo es casi nula. Bueno, ya veremos ahora cómo esto numéricamente se puede introducir como una serie de limitación a la hora de introducirla en su teoría. Y una segunda limitación para poder llegar a la newtoniana era que el campo gravitatorio es cuasi estático. Es decir, que bueno, todas las partículas que íbamos a considerar tenían velocidades más bajas que la velocidad de la luz. Y ya veréis que eso tiene una serie de consecuencias y limitaciones. Bueno, vamos a la siguiente transparencia. Bueno, importante, recordaros que esto ya lo sabemos, pero hay que remarcarlo en el vídeo. Es que Newton se creía que él mismo decía que la gravedad era una fuerza gravitatoria que actuaba a distancia, es decir, que era instantánea, automática, de un punto a otro, entre dos masas. Bueno, para lo que a Newton era eso, para Einstein lo que era la gravedad es pura geometría. Es decir, que era una pequeña distorsión del espacio-tiempo, una curvatura, y la partícula se movía en esa pequeña perturbación de la geometría del espacio-tiempo. Bueno, entonces tenemos las estadísticas de los dos púgiles, ¿no? Aquí tenemos la segunda ley de Newton para la partícula y respecto a su potencial. Aquí vemos que aquí está la derivada segunda respecto al tiempo. Y aquí tenemos el gradiente del potencial, negativo. Y en el otro lado tenemos la geodésica, que recordar así de forma rápida, es la ecuación de movimiento de una partícula libre, es decir, que no tiene fuerzas aplicadas a ella, en la relatividad general. Pero recordar que mientras aquí Newton y él decía que este tiempo de aquí era absoluto, esta derivada era respecto al tiempo absoluto, aquí tenemos que estas derivadas de aquí son respecto al tiempo propio. Eso es importante, ¿eh? Es decir, que de algún modo, en algunas de las limitaciones tenemos que llegar al tiempo, una relación entre el tiempo propio y el tiempo absoluto que se creía en Newton. Bueno, como hemos visto aquí, un segundo con esto, aquí tenemos que hallar este símbolo de Christoffel. Entonces, ¿qué nos vamos a proponer ahora? Pues que necesitamos conocer este símbolo de Christoffel en esta ecuación que acabamos de ver, para poder comparar estas dos ecuaciones una con otra. Como sabíamos de otros vídeos que tengo, de todas formas los voy a poner abajo o pondré una etiquetita arriba a la derecha, si me acuerdo.
Pues sabíamos esta relación con la métrica de los símbolos de Christoffel, que era todo esto de aquí. Todo esto de aquí con sus derivadas era una forma de expresar los símbolos de Christoffel en función de la métrica. Y bueno, aquí volvemos a ver, para poder hallar ese símbolo de Christoffel necesitamos, por supuesto, conocer la métrica. Es decir, si no podemos conocer uno sin no conocer el otro. Entonces ya estamos más o menos llegando a ver cómo vamos a hallar ese símbolo de Christoffel. Necesitamos conocer esta métrica inversa, ¿vale? Y la métrica normal. Bueno, también recordar que las dos limitaciones que hemos impuesto es que el campo gravitatorio es débil, que no hemos dicho cómo poner eso, y cuasi estático. Bueno, esto sí que lo hemos dicho, que es que las partículas tengan una velocidad muy baja comparada con la luz. Bueno, pues vamos a imponer esa primera limitación de alguna forma. Imponer que el campo gravitatorio es débil, es decir, que la curvatura del espacio-tiempo sea casi nula, es lo mismo que decir que tenemos el espacio de Minkowski y le vamos a añadir como una pequeña perturbación. Y bueno, ¿y cómo eso lo expresamos matemáticamente? Bueno, como veis aquí vamos a poner la métrica y lo vamos a igualar a un espacio de Minkowski normal, el de la relatividad especial, y vamos a introducir una perturbación que va a ser pues un campo gravitatorio de algún objeto masivo, ¿vale? Y la perturbación la vamos a introducir, la pequeña perturbación débil, la vamos a introducir con este parámetro E, que es mucho más pequeño que 1. Entonces, de esta forma vamos a introducir un campo gravitatorio débil, ¿vale? Importante. Bueno, también vemos que teníamos que hallar la métrica inversa para poder hallar, como hemos visto, los símbolos de Christoffel en la transparencia anterior. Y bueno, esto lo he tenido que mirar por internet, porque la verdad es que me molesta mucho que en los libros ponga ejercicio al lector a la hora de hallar la métrica inversa, pero bueno, al final lo he encontrado de cierta forma, lo he intentado demostrar cómo se hallaría. Y como sabemos, bueno, esto de aquí ya lo sabíamos de los vídeos que tengo. Si encuentro el vídeo donde lo tengo, lo pondré abajo y también, si me acuerdo, arriba a la derecha, una etiquetita. Vemos que multiplicar la métrica inversa por la métrica normal, la covariante, nos da una matriz identidad. Bueno, y también sabemos que la métrica covariante, la normal, voy a llamarla la normal, está expresada, como hemos visto en la transparencia anterior, de esta forma. Pues la forma de poder relacionar una con otra y poder hallar una especie de límite o de aproximación, mejor dicho, pues he hallado esta manera. A ver, vamos a llamar a esto, podemos llamarlo como una matriz identidad, y esto vamos a llamarlo como una pequeña perturbación. Bueno, pues tenemos esto de aquí. Y ¿qué se obtendría multiplicar esto de aquí por algo que es justamente el negativo de ese? Pues si hacemos la multiplicación de matrices de una con otra, pues nada, lo desarrollamos y obtenemos esto de aquí. Esto de aquí. Bueno, como vemos, este término se va con este y obtenemos la matriz identidad al cuadrado, que no deja de ser la matriz identidad, porque elevarla al cuadrado es es la matriz de identidad. Y tenemos al final este menos el parámetro que nos hace el débil, el campo gravitatorio débil, multiplicado por h al cuadrado. Pero aquí vamos a introducir ya la primera aproximación, que es aproximar esto a primer orden. Es decir, que cuando encontremos a primer orden significa que si encontramos epsilon, lo dejamos normal, porque es a primer orden. Pero si encontramos epsilon al cuadrado, lo vamos a quitar, lo vamos a despreciar. Por lo tanto, si consideramos esto por esto, volvemos a tener la matriz de identidad, que justamente esta de aquí. Entonces, estamos diciendo que si sabemos este de aquí y sabemos que da multiplicarlo por esto de aquí nos da la identidad, pues podemos decir directamente que esta matriz inversa es directamente esa identidad, esa identidad menos esa perturbación,
¿vale? Pero por supuesto con los índices arriba. Yo no sé por qué lo he puesto abajo. Vale. Los símbolos de Christoffel. Recordad que lo que pretendíamos hallar eran los símbolos de Christoffel. Es decir, teníamos que hallar las dos métricas, la métrica normal y la inversa, para poder hallar los símbolos de Christoffel con esta expresión. Entonces vamos a introducir pues estas dos aproximaciones que tenemos de la métrica y la métrica inversa. Aquí tenemos la métrica inversa y aquí la métrica normal con sus derivadas, ¿vale? De esta expresión. Entonces si uno desarrolla esto, importante, la aproximación que vamos a hacer a primer orden, que hemos dicho, es despreciar los términos que sean e cuadrado. Y también sabemos que si hacemos la métrica puede introducirse dentro de la derivada. Recordad que se podía entrar dentro de la derivada. Y por lo tanto hacer una métrica inversa por una métrica normal nos da un valor escalar. Y hacer la derivada de un valor escalar nos da 0. Teniendo en consideración todo eso en esta expresión, pues podemos decir que la aproximación a de los símbolos de Christoffel es esta de aquí. ¿Veis? Como veis, con el parámetro e a primer orden. Y tenemos esta expresión, ¿vale? Con lo que hemos dicho de los valores de la métrica. Pues esta es la aproximación que vamos a utilizar como símbolo de Christoffel, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la ecuación de la geodésica. Y claro, recordad que la ecuación de la geodésica estaba expresada en las derivadas en función del tiempo propio. Como habíamos dicho, este puntito indica primera derivada respecto al tiempo propio. Y esto de aquí, la segunda derivada respecto al tiempo propio. Entonces, claro, ahora tenemos que relacionar el tiempo propio con el tiempo absoluto de Newton. De alguna forma. Y aquí es donde vamos a utilizar la segunda limitación del campo gravitatorio que hemos dicho que es cuasi estático. Bueno, pues esto ya lo habíamos dicho que era cuando todas las partículas que íbamos a considerar eran, bueno, aquí lo he puesto de otra forma, que eran no relativistas, es decir, que se mueven a velocidades más bajas que la velocidad de la luz. Es decir, que podemos poner esta aproximación, que v... Recordad que en todos los vídeos he utilizado a c lo he igualado a 1, con unidades unitarias. Aquí, para que solo lo visualicéis de forma explícita, no he puesto un 1, porque entonces daría un poquito lugar a error. Pero aquí lo pongo una vez, para que lo veáis, que v es muchísimo más pequeño que la velocidad de la luz. Y vuelvo aquí explícitamente poner otra vez la relación que hay entre la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz. Para que lo veáis, aquí no he igualado a 1 aún, pero bueno, lo haré posteriormente. Esta era la fórmula que tengo un vídeo del tiempo propio, que también lo pondré abajo en la descripción, y si me acuerdo, arriba en una etiqueta. Que tenemos la relación entre el tiempo propio y el tiempo normal del sistema de referencia. Y recordemos que v es mucho más pequeño que c. Y si eso lo metemos en forma de aproximación aquí, vemos que esto es directamente prácticamente 0. Por lo tanto, la raíz de 1 es 1 y aproximadamente el tiempo propio, ¿vale? El intervalo de tiempo propio es prácticamente igual que el intervalo de tiempo absoluto, vamos a decirlo, ¿no? El tiempo del sistema de referencia. Importantísimo, ¿eh? No creáis que esto es trivial, ¿eh? A la hora de hacer ahora los siguientes cálculos. Bueno, si introducimos esto como vemos, tan trivial, pero no lo es, en la ecuación de la geodésica, vemos que ahora todas estas derivadas respecto al tiempo propio se nos convierte, y si consideramos las componentes espaciales, vemos que, bueno, vamos a extraer por algún motivo lo vamos a extraer cuando los dos índices de abajo sean t, y vamos a poner aquí las espaciales, ¿vale? Las componentes espaciales con sus derivadas explícitas. Recordad que aquí había el tiempo propio, pero vamos a hacer esta aproximación en todos, que vamos a considerar los tiempos absolutos. Bueno, pues tenemos esta ecuación, ¿vale? Esta de aquí de la geodésica.
Y es importantísimo porque ahora ya casi llegamos a poder relacionarlas con la, con la de campo gravitatorio de Newton. Bueno, también tenemos que decir, para ahora posteriormente hacer otras aproximaciones, que si una partícula se mueve a velocidad v más pequeña que c, es decir, una velocidad muy baja respecto a la luz, para recorrer una distancia que sea de xy, es decir, una distancia en un intervalo de xy, en un intervalo de tiempo dt, pues ahora lo que vamos a introducir o vamos a reutilizar ese parámetro tan pequeño, lo vamos a volver a reutilizar aquí para poder volver a hacer aproximaciones con ese mismo parámetro. Y claro, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, como hemos dicho, en un intervalo, en una distancia de xy, ¿vale? En un intervalo de tiempo vt, pues la partícula viaja este espacio, v por dt. Bueno, aquí vamos a volver a utilizar las unidades naturales, ¿vale? Que es cuando c es igual a 1. Y ahora con eso podemos decir, recordar que v partido por c era mucho más pequeño que 1. Y aquí esto es evidentemente lo mismo que decir que ese parámetro es muy pequeño. Por lo tanto, este parámetro e va a ser justamente esto de aquí. Entonces podemos decir que prácticamente, si esto lo igualamos a 1, que este parámetro e es directamente la velocidad. ¿Vale? Este es una velocidad muy pequeña. Y introduciendo en esta expresión este parámetro de aquí, pues tenemos que directamente la velocidad la podemos aproximar por este parámetro. ¿Y eso qué nos condiciona? Pues que, bueno, si... A ver, no se puede hacer, pero si esto lo hiciésemos la inversa, resulta que si cogemos cualquier función de este estilo, cualquiera, que nos tengamos el... bueno, aquí sería ct, pero volvemos a poner un 1. Cualquier función que dependa del tiempo y del espacio, pues vemos que si hacemos las derivadas parciales con esta aproximación, vemos que podemos, en cierta manera, despreciar las derivadas parciales temporales, esta de aquí, respecto a las espaciales. O lo que es lo mismo, podemos despreciar las derivadas respecto al tiempo frente al gradiente, que es este de aquí. ¿Y eso qué nos condiciona? Pues ahora lo veréis para poder aproximar aún más. ¿Cómo vamos a aproximar esta geodésica? Pues como vemos, este tercer término que hay aquí, este tercer término, es, como hemos visto de aquí, resulta que es, si esto lo pasamos al otro lado, resulta ser el parámetro e. Y si esto es e y aquí es e, tenemos e al cuadrado. Como veis, podemos despreciar este término respecto a estos dos. Bueno, entonces ya podemos aproximar esta expresión de la geodésica con solo estos dos primeros términos, que son estos de aquí. Bueno, pues ya nos estamos acercando a la hora de comparar una expresión de Newton con esta de aquí, pero nos falta hallar este símbolo de Christoffel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, ya teníamos la expresión de los símbolos de Christoffel, bueno, la aproximación, que era esta de aquí. Como veis, si introducimos todos los índices que correspondan de este símbolo de Christoffel, obtenemos esta expresión, que, como ya sabéis, la métrica es simétrica, por lo tanto, estos dos términos son idénticos, que podemos ponerlo dos veces uno del otro. Bueno, a ver si podemos aún simplificar más esto de aquí. Bueno, como he dicho, para calcular la expresión esta de aquí, que correspondía a esta aproximación de la geodésica, teníamos que aproximar, como hemos visto, este símbolo de Christoffel y como recordar que podemos despreciar las derivadas respecto al tiempo frente al gradiente, como dijimos, me parece que una o dos transparencias antes, no, eran dos. Como hemos dicho, podemos despreciar la derivada respecto al tiempo, parcial respecto al tiempo, frente al gradiente, que es esto de aquí. Entonces, si vamos dos transparencias por delante,
Vemos que aquí tenemos las derivadas respecto al tiempo que serán despreciables respecto al gradiente de esa métrica. Por lo tanto, este término es despreciable y se nos queda esta aproximación, aún la podemos aproximar más, que es dejar solo este término con esto de aquí, que es esto de aquí. También sabemos, como ya dijimos al principio, que la métrica estaba expresada como una pequeña perturbación del campo de Minkowski, que era esto de aquí, el espacio de Minkowski, la métrica, y esta pequeña perturbación dada por el parámetro E y esta métrica del objeto masivo que esté ahí. Entonces, si despejamos, queremos este término, si despejamos h de tt y ponemos los índices abajo, vemos que este parámetro es la resta de estos dos y podemos introducirlos aquí dentro de esta expresión. Si lo introducimos, vemos que, bueno, como la métrica puede introducirse dentro y dentro nos daría un escalar y la derivada de un escalar daría 0, se nos queda limitado y aproximado a solo este término. Mirad hasta dónde estamos llegando. Entonces ya hemos encontrado el símbolo de Christoffel que buscábamos para las geodésicas, que es este de aquí, que es esta expresión. Muy simplificada. Como veis, solo afecta a un parámetro que es a una componente que es esta componente de la métrica sub tt. Como he dicho, así que finalmente tenemos que, según Einstein, en campos gravitatorios débiles y cuasistático, el potencial gravitatorio estaba descrito por la geometría del espacio dada por la componente t. Es decir, exactamente como dijimos, Einstein tenía razón y esa gravedad que decíamos estaba directamente relacionada con la geometría del espacio-tiempo, dada por, en este caso, con todas estas limitaciones y aproximaciones, está dada por solo esta componente este símbolo de Christoffel. Entonces las geodésicas se limitan solo a esta expresión, como hemos visto antes, y dada explícitamente por este parámetro que es este de aquí, que es esta derivada de esta componente de la métrica. Y como para uno era la geometría lo que era la gravedad, para Newton es una fuerza gravitatoria que actúa a distancia, como dijimos al principio, dada por esta expresión de aquí con el potencial gravitatorio de Newton. Entonces, claro, si uno echa un vistazo a esta expresión y le echa un vistazo a esta expresión, vemos que se parecen no mucho, muchísimo. Pues entonces vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá y vamos a ver si hay una correlación entre uno y otro con el gradiente. Bueno, vamos directamente a igualarlo. Vamos a ver que esto, en teoría, tendría que ser igual a esto de aquí para que se verifique estas dos ecuaciones sean idénticas. Y también sabemos que pues la parte espacial de este gradiente es menos esta derivada parcial respecto a y, para poder igualarla con el de arriba. Entonces estamos viendo que si igualamos esto de aquí a esa igualdad, vemos que está relacionado de esta forma, uno con otro. En esta expresión de arriba respecto a la de abajo, solo hay que introducir esto de aquí que hemos dicho. Bueno, si lo hacemos así un poco de forma brusca matemática, vamos todos a ponerlo en un solo término, que es esta derivada parcial respecto a esto de acá. Y vamos bruscamente, como he dicho, a encontrar, a ver qué ecuación corresponde a esto de aquí. Vamos a integrar, y claro, al integrar eso es directamente integrar esto de aquí, y tenemos una constante de integración, así un poco, como he dicho, a lo bruto matemáticamente. Bueno, pero bueno, ¿y qué vale esta constante? Lo podemos hacer a lo bruto, pero ¿qué vale esta constante? Vale. Bueno, pues aquí vuelvo a ver, aquí ya tenemos el combate llegando a su final, a su fin. Esta constante la vamos a hallar necesitando las condiciones de contorno. Es decir, vamos a imponer unas condiciones de contorno que nos dé una idea de qué constante de integración es esta de aquí. Entonces vamos a hacernos esta pregunta.
¿qué ocurre en un punto muy muy lejano, es decir, en el infinito, de la zona es decir, en un sitio muy lejano de donde está la zona de perturbación que perturba este espacio de Minkowski? Es decir, bueno, en un sitio en un punto muy muy lejano de esta zona de perturbación que perturba el espacio de Minkowski, veremos que ese potencial de Newton será cero, porque no habrá nada que perturbe, es decir, directamente estará el espacio de Minkowski, no habrá perturbación. Por lo tanto, ese potencial gravitatorio no existirá, es decir, que directamente será nulo. Entonces, de aquí podemos ya, en un punto infinito, podemos decir que esto será cero. Bueno, ¿y qué valor tendrá para poder llegar a encontrar esta constante? ¿Qué valor tendrá GTT cuando estemos en el infinito también? Pues en el infinito, el campo gravitatorio, lejos de esa perturbación que nos está perturbando este campo gravitatorio, pues volveremos a tener el espacio de Minkowski, el de la relatividad especial. Y claro, a ver, ¿qué valor tiene el valor GTT? Pues como vemos, este valor forma parte de la diagonal de la matriz. Y en el espacio de Minkowski, si al final tiende al espacio de Minkowski, veremos que pues en la posición, recordar, de la diagonales tenemos 1 y luego en las espaciales tenemos -1, -1 y -1. Por lo tanto, la parte espacial, digo temporal, de esta de aquí, de la métrica, en el espacio de Minkowski será un 1. Bueno, entonces vamos a introducir todos esos datos aquí, ¿vale? Para poder hacer cálculos. Y vemos que si introducimos que phi en el infinito sea 0, vamos a suponer, por ejemplo, coordenadas esféricas, por ejemplo, ¿no? En r igual a infinito, ¿no? Bueno, tendiendo a infinito. Pues vemos que si despejamos c sub 0, vemos que esto será igual a -1/2 de GTT. Bueno, ¿y cómo hallamos GTT? Bueno, pues GTT en el infinito, en ese mismo infinito, será, como hemos dicho, la parte de la métrica temporal del espacio de Minkowski, que es 1. Entonces GTT será 1. Entonces ya hemos hallado, aquí tenemos 1, ya hemos hallado la constante de integración, que es 1/2. Entonces, si introducimos este 1/2 aquí, en esta expresión, vemos que esta GTT que tenemos es aproximadamente 1 más 2 veces el potencial gravitatorio de Newton. Por lo tanto, hemos encontrado una relación explícita, es decir, la hemos visto explícitamente, qué relación habría entre una métrica dada por Einstein, es decir, y otra dada por Newton, es decir, está relacionada de esta forma. Así que, por lo tanto, el combate se lo lleva a Einstein, que, bueno, aquí hago la reflexión final, ¿vale?, del combate. Aquí tenemos el combate, tenemos las ecuaciones bueno, la ecuación de Einstein aproximada, con este valor, recordar, este valor que nos lo da la geometría del espacio. Y tenemos aquí a Newton, que decía, bueno, que esa fuerza gravitatoria era directa, ¿vale? Era distancia y directa, automática. Por lo tanto, vamos a hacer la reflexión. Recordad que la ecuación de campo gravitatorio newtoniano se reproduce perfectamente con las ecuaciones de las geodésicas de Einstein. Es decir, estamos viendo que sí que las reproduce la ecuación de las geodésicas de Einstein, reproduce el campo gravitatorio de Newton añadiendo ciertas limitaciones, como son un campo gravitatorio débil, como hemos visto, y cuasiestático. Es decir, que las velocidades de las partículas sean bajas comparadas con la velocidad de la luz. Bueno, y también hemos visto que esa impresión que tenía Newton de tener un tiempo absoluto, es decir, que solo existe un sistema de referencia preferido, es decir, uno nada más, por parte de Newton, pues surge del mero hecho de que el tiempo propio, como hemos visto, el tiempo propio de la partícula que se mueve a baja velocidad, directamente se confunde con el tiempo t del sistema de referencia que estamos tratando. Entonces, claro, si el tiempo propio de la partícula que viaja se confunde con el tiempo que estamos midiendo del sistema de referencia, vemos que él, pues, perfectamente podía asumir que ese tiempo era absoluto para él, que solo existía un sistema de referencia preferido. Pero vemos que Einstein,
con ciertas limitaciones a solo limitar que las velocidades de las partículas sean bajas respecto a la velocidad de la luz, pues, a ver, pues sí que Newton tenía razón, pero solo con esa condición. Por lo tanto, ahí está el límite newtoniano que imponía Albert Einstein a la teoría de Newton. Como hemos visto, recordar que esa igualdad que estamos diciendo del tiempo propio viene dada por esta pequeña aproximación de que las partículas viajaban a velocidades bajas y nos daba esta aproximación del tiempo propio respecto al tiempo. Bueno, pues vamos a dar un pequeño pasito más para finalizar ya el vídeo y, a ver, como habíamos visto, GTT teníamos esto de aquí. Recordad del vídeo anterior, creo que es, el de la solución de Schwarzschild en la tercera parte, que al final dimos con la solución de la métrica que teníamos de Schwarzschild. Bueno, pues de la solución de las ecuaciones de Einstein, que recordad que describían un objeto masivo estático, que nos viene perfecto en este vídeo, con masa m, en la que le habíamos puesto coordenadas con simetría esférica, coordenadas esféricas con simetría esférica, y que venía dada por esa solución que obtuvimos en el vídeo anterior, que era la métrica de Schwarzschild. Pues que teníamos esto de aquí, pues vemos que aquí tenemos el valor de GTT, ¿vale? Este es el valor de GTT. Entonces, claro, si tenemos aquí este valor que hemos obtenido de GTT con la aproximación de Newton, y aquí tenemos otro valor de GTT, podemos relacionar y podemos obtener explícitamente a ver qué relación tiene ese potencial newtoniano con esta métrica de Schwarzschild. Y como vemos, si igualamos uno con otro, que directamente es igualar, pues vemos que si igualamos uno con otro, este 1 se nos va con este 1 y podemos, con este 2 dividiendo al otro lado, vemos que el potencial gravitatorio newtoniano, como evidentemente es y fue durante más de 100 años, pues se verifica con las ecuaciones de Einstein, en este caso solo con las geodésicas, y por lo tanto Einstein gana el combate porque solo sus ecuaciones de las geodésicas podían explicar perfectamente con ciertas limitaciones el campo gravitatorio de Newton. Así que queda totalmente verificado y Einstein 1 y Newton 0. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Un saludo a todos. Recordad ponerme al like al vídeo si os ha gustado y suscribiros a aquellos que no lo estén. Así que un saludo a todos y hasta luego.